bienvenidos a este nuevo video. Sabemos que los grafos constituyen una estructura fundamental que se utiliza en muchas áreas de conocimiento, como son por ejemplo las ciencias físico-matemáticas, las ciencias sociales, las ciencias de la comunicación o las ciencias de la computación. Como consecuencia de ello, se hace necesario estudiar la teoría de grafos y sus diversas formas de recorrer cada uno de sus nodos. Existen dos estrategias fundamentales, como son el recorrido en amplitud y el recorrido en profundidad. En este video trataremos específicamente el recorrido en amplitud. Este método consiste en elegir un nodo arbitrario del conjunto de vértices, encolarlo en una cola, es decir, memorizarlo, y luego recorrer cada uno de sus vértices adyacentes. Nuevamente estos se encolan y se recorren los siguientes nodos en el siguiente nivel. Este proceso se repite hasta que encontremos nodos que ya hayan sido visitados. Cuando esto ocurra, extraeremos un elemento de la cola y aplicaremos el mismo procedimiento pero para otros nodos adyacentes. Presentaremos en este video una aplicación codificada en Java sobre el recorrido en amplitud de un grafo, que espero te sea de mucha utilidad. En este video hemos establecido como objetivo de aprendizaje aprender el concepto de recorrido en amplitud en un grafo. La teoría de grafos se inicia en base al trabajo de investigación de Leonhard Euler para solucionar el problema conocido como los 7 puentes de Kenigsberg. Un grafo se concibe como un grupo de nodos o vértices unidos por un conjunto de aristas o arcos. Los grafos dirigidos se fundamentan en las ciencias matemáticas. El grafo se define como el par V, A, donde V es el conjunto finito de vértices o nodos y A es el conjunto finito de aristas o arcos. Podemos definir G, el grafo, como una relación de la siguiente forma: G igual a R, conformada por los pares ordenados U, B, donde U y B pertenecen al conjunto de vértices y existe una arista con origen U y destino B. El conjunto A corresponde a la relación R definida de la siguiente forma: U se relaciona con B si y solo si existe una arista A conformada por el par U, B. Presentamos el ejemplo 1. Tenemos en la parte superior un grafo no dirigido o simplemente grafo. Tenemos 3 vértices A, B, C. Nótese que los arcos o aristas no tienen dirección o sentido. En la parte inferior tenemos un grafo dirigido o digrafo. Tenemos 3 vértices A, B y C y los arcos sí tienen sentido o dirección. Existe en este caso un arco de origen A y destino B, otro de origen B, destino C, y un arco que inicia y termina en el vértice B. Tenemos el ejemplo 2, un digrafo con el conjunto V conteniendo a B, C vértices y el conjunto A que contiene a los arcos A, B, B, C y C, B. Tenemos el ejemplo 3, un grafo en donde se muestran los caminos de longitud 1, longitud 2, longitud 3, longitud 4 y longitud 5 desde el vértice A al vértice H. Un grafo es una estructura no lineal, abstracta y dinámica. Al ser abstracta se puede representar de muchas formas. Tenemos el modelo mediante matriz de adyacencia y el modelo mediante lista de adyacencia. En la matriz de adyacencia es una matriz cuadrada, binaria, en donde el A y J indica 1 si existe una arista o arco del vértice I al vértice J y 0 en otro caso. Presentamos un grafo con 3 vértices y su matriz de adyacencia.
Esta representación tiene el mérito de extrema simplicidad. Su complejidad espacial es del orden cuadrático. Esto puede ser prohibitivo si el grafo no tiene muchas aristas, es decir, la matriz de adyacencia es conveniente cuando el grafo es denso. En la matriz de adyacencia hay 4 unos, lo cual indica que hay 4 arcos. Tenemos el modelo 2, listas de adyacencia. La relación A puede implementarse mediante una lista de nodos donde cada nodo tiene el valor de nodo y un apuntador a los nodos adyacentes. Cuando el grafo es poco denso, es decir, hay pocos arcos, es conveniente usar el modelo de listas de adyacencia. Para cada vértice, mantenemos una lista de los nodos adyacentes. Tenemos un grafo con 3 vértices A, B y C y su lista de adyacencias. La lista tiene tantos nodos como vértices en el grafo y cada nodo apunta a los nodos adyacentes. Veamos otro ejemplo, el conjunto de vértices ABC y el conjunto de 4 arcos o aristas. Tenemos la matriz de adyacencia asociada al grafo. Nótese que la matriz es cuadrada y es binaria. En la entrada I, J habrá 1 si es que hay un arco de la entrada I hacia el nodo J y habrá un 0 si es que no hay arco. Veamos ahora el recorrido de grafos. Recorrer un grafo consiste en visitar cada uno de los nodos a través de las aristas del mismo. Se trata de realizar recorridos de grafos de manera eficiente. Para ello, se pondrá una marca en un nodo en el momento en el que es visitado, de tal manera que inicialmente no está marcado ningún nodo del grafo. Detallaremos el proceso para grafos no dirigidos, observando que para el caso dirigido el proceso es análogo, solo cambia el significado del concepto de adyacencia. Existen dos tipos de recorrido de grafos, el recorrido en amplitud y recorrido en profundidad. Igual que los recorridos en árboles, se parte de un nodo dado y sirve para visitar los vértices y los arcos de manera sistemática. La operación de recorrer una estructura de datos consiste en visitar o procesar cada uno de los nodos a partir de uno dado. Si el conjunto de nodos marcados se trata como una cola, entonces el recorrido es en amplitud. Si se trata como una pila, el recorrido es en profundidad. Tenemos un ejemplo de recorrido en amplitud. Sea el grafo que está en el lado izquierdo. Al recorrer en amplitud equivale a recorrer un árbol por niveles. Dado un nodo V, se visitan primero los nodos adyacentes a V, luego todos los que están a distancia 2 y que no hayan sido visitados, luego a distancia 3 y así sucesivamente hasta recorrer todos los nodos. Vemos en el lado derecho el árbol correspondiente al recorrido en amplitud del grafo. Notemos que en el nivel 1 se encuentra el nodo A, el nodo origen, es la raíz del árbol, y luego tenemos en el nivel 2 los adyacentes a A. Luego en el nivel 3 los adyacentes a los nodos del nivel 2 y así sucesivamente. Veamos algunas consideraciones. La raíz del árbol es el punto de partida de la exploración del grafo. Si el grafo no es conexo, tendremos un árbol de recubrimiento por cada componente conexa. La idea de recorrido en amplitud es la siguiente. Sea G el grafo compuesto por V, conjunto de vértices, y A, conjunto de arcos. Primero se marca el nodo V, nodo inicial o nodo origen. Si todos los nodos adyacentes a V están marcados, entonces termina el proceso. Si no es así, se marcan todos los nodos B1, B2 hasta B K adyacentes a V que no han sido marcados aún. Se repite el proceso con los nodos adyacentes a los nodos que se han marcado en el paso anterior. Si G es conexo,
Es decir, si dos vértices cualesquiera de G siempre están conectados por un camino, entonces el recorrido en amplitud visita todos los nodos y aristas del grafo. A diferencia de lo que ocurriría con el recorrido en profundidad que se va a ver en un video aparte, el recorrido en amplitud no tiene naturaleza recursiva. Por ello es posible describir un esquema algorítmico iterativo del recorrido en amplitud, usando una cola que permita controlar las visitas a los nodos. Tenemos el algoritmo para el recorrido, la acción REA, que recibe como argumento el grafo G y V el nodo inicial. Paso 1, se marca V como visitado. Luego poner V en una cola. Mientras la cola no sea vacía, hacer lo siguiente: quitar el primer elemento W de la cola. Para cada vértice X adyacente a W, hacer lo siguiente: si X no está marcado, entonces marcar X y poner X en la cola. Esto se repite hasta que la cola esté vacía. Tenemos la acción REA más detallada. En el paso 1 creamos una cola C. Creamos un vector visita de tamaño 10, tipo booleano. Luego, para ir de 1 hasta 10, vamos a asignar falso a todos los elementos del vector visita. Inicializamos val con el valor origen 1. Escribimos el val. Luego encolamos el valor val. Hacemos verdad al vector visita subval. Mientras no esté vacía la cola, desencolamos el elemento y lo guardamos en la variable val. Luego, para ir desde 1 hasta n, preguntamos si a sub val, i es igual a 1, es decir, i es adyacente a val y además no ha sido visitado, entonces encolamos i y escribimos el valor de i. Cambiamos visita sub i de falso a verdadero. Esto se va a repetir para todos los nodos del grafo. Tenemos aquí un ejemplo de recorrido de un grafo en amplitud. Veamos ahora una aplicación de recorrido en amplitud. Creamos un proyecto en NetBeans. Tenemos el proyecto recorrido grafo REA. Tenemos un panel grafo que sirve como interfase gráfica, un nodo para los elementos de la cola, la clase cola y la clase grafo. Tenemos la clase nodo que contiene el dato mismo del nodo de tipo entero y un apuntador al siguiente nodo. Tenemos la clase cola que tiene dos apuntadores frente y final a nodos. Tenemos el método encolar que recibe argumento b tipo entero y lo va a insertar en la cola. Tenemos el método desencolar que toma el primer elemento del frente de la cola. Y tenemos también el constructor cola que inicializa frente y final con nulo. Tenemos también el método booleano vacío. Tenemos la clase grafo que declara la matriz de adyacencia de dimensión 10 por 10 y un vector visita de tipo booleano. Tenemos el constructor grafo que inicializa la matriz de adyacencia. El método cardinalidad grafo que recibe n, la dimensión del grafo. Y tenemos los métodos matriz o mac adyacencia, adición a arco y recorrido en amplitud, el método REA. Estos tres son de tipo string.
Mostramos ahora el método adición a arco, que recibe como argumentos X, origen del arco, y Y, destino del arco. Este método asigna 1 a la matriz de esencia en entrada X, Y y retorna un mensaje: se adicionó el arco de X hacia Y. Tenemos el método MAC adyacencia, que recibe el valor X que corresponde a la fila, y luego para Y desde 1 hasta N va a asignar al string MSJ los valores de la matriz de esencia en la fila X, columna Y. Luego va a retornar la matriz en la variable MSJ, que va a ser visualizada en la interfase gráfica. Tenemos ahora el método recorrido en amplitud, REA. Se crea una cola con identificador C, luego inicializa el vector visita con el valor falso para todo X. Luego vamos a encolar el valor val, valor inicial del recorrido, y vamos a asignarle verdadero al visita subval. Mientras no esté vacía la cola, desencolamos un elemento y lo guardamos en la variable val. Luego, para i desde 1 hasta n, preguntamos si el i es adyacente a val y además no ha sido visitado. Entonces encolamos el valor i en la cola y lo concatenamos a la variable recorrido. Además, asignamos verdadero a la entrada i del vector visita. Este método devuelve el recorrido en amplitud, que será mostrado en el panel o interfase gráfica. Tenemos aquí un grafo con 5 vértices y su recorrido en amplitud: 1, 2, 3, 5, 4. Fíjense que comenzamos con el nodo 1 y luego se listan los adyacentes a él, que en este caso son 2 y 3. Esto se guarda en una cola. Luego se desencola 2 y se muestra el adyacente a él, que corresponde a 5. Y luego sacamos en la cola 3 y listamos sus adyacentes, que en este caso es 4. Mostramos ahora el árbol correspondiente al grafo, que se obtiene con el recorrido en amplitud. Fíjense que la raíz es el nodo 1 y en el siguiente nivel tenemos los adyacentes a 1, 2 y 3. Y en el siguiente nivel los adyacentes a los nodos del nivel anterior. Tenemos aquí la interfase gráfica, que pide primero el número de vértices. En este ejemplo es 5. Se presiona el botón ingresa y se dimensiona la matriz de adyacencia de longitud 5. Luego pide origen y destino para crear los arcos del grafo. Con el botón adiciona arco se establece una relación o arco desde el origen hacia el destino. Cuando se presiona el botón matriz adyacencia, se muestra en un combo box la matriz de adyacencia. Cuando presionamos el botón REA, se va a mostrar el recorrido en amplitud. Tenemos aquí el recorrido en amplitud del grafo del ejemplo anterior. Veamos el grafo al cual se le ha añadido un nodo más, el nodo 6. A partir de 5 se avanza hacia 6 con un arco, y de 6 existe un arco hacia 4 y hacia 2. Tenemos el recorrido en amplitud: 1, 2, 3, 5, 4 y 6. Mostramos el árbol correspondiente al grafo, ese recorrido en amplitud.
Veamos el programa. Ingresamos en este caso 6 vértices. Con el botón ingresa se crea o se dimensiona la matriz de adyacencia y luego ingresamos los arcos con su origen y destino. Tenemos en este caso la matriz de adyacencia. Fíjense que tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arcos. Quiere decir que hay 9 unos en la matriz de adyacencia. Al presionar el botón REA se muestra o se calcula el recorrido en amplitud, que en este caso es 1, 2, 3, 5, 4, 6. Hemos visto cómo se recorre un grafo en amplitud o anchura. Veamos algunas consecuencias que se muestran con teoremas. Teorema 1. Sea G el grafo compuesto por V y A, vértices y aristas. El grafo es no dirigido y conexo. Para cada V en el conjunto de vértices se verifica lo siguiente. El procedimiento REA con grafo G y origen V se detiene o para. Tras la ejecución del procedimiento REA G, V, todos los nodos de G están visitados. Veamos el teorema 2. Sea el G el grafo V, A, no dirigido, el costo del algoritmo REA es del orden el máximo de entre V, la longitud o el tamaño del conjunto A. Tenemos el teorema 3. Sea G el grafo no dirigido y conexo con elementos V y A. Sea B el par V, F, un árbol de recorrido en anchura o amplitud. Para cada U en el conjunto V, el camino desde la raíz V de B a U es el camino más corto desde V hacia U en el grafo. Como conclusión, podemos decir lo siguiente. La ejecución de un recorrido en amplitud de un grafo no dirigido proporciona de manera natural un bosque de ejecución. Las aristas del grafo G que no pertenecen a ningún árbol del bosque se denominan aristas de vuelta atrás. Si notamos el bosque de recorrido en anchura por B igual a V, F, entonces las aristas de vuelta hacia atrás son las del conjunto E-F, que son las aristas no visitadas en dicho recorrido. Bien, hemos terminado. Les invito a ver el video de recorrido en profundidad.